bendiga ricamente, hermanos. Damos gracias al Señor que podemos reunirnos hoy temprano para adorar al Señor por medio de las alabanzas y también adorar al Señor por medio de la exposición y atención a su palabra. Hay una ilustración que describe muy bien lo que hemos venido hablando acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre y su incapacidad de ser espontáneamente certero para buscar a Dios, porque su naturaleza así se lo impide. Y esta ilustración es de un alacrán que quiere cruzar el río, pero él no sabe nadar, y le dice a una rana que por favor lo ayude a cruzar. La rana no pone en discusión esta petición y lo descarta diciéndole imposible, hablándole a cierta distancia desde el agua. Inmediatamente yo te coloque sobre mí, tú me vas a matar. Y el alacrán, que tiene un gran deseo de cruzar el río, le dice, por favor, yo no te voy a matar. Y la rana, muy despreocupada, le dice, no, eso yo no lo voy a hacer. Y se va. Al rato el alacrán comienza a gritarle, ven, por favor, crúzame el río. Le hace promesas, derrama lágrimas. Le dice, yo te lo prometo, yo tengo una imperiosa necesidad de cruzar el río. ¿Cómo yo te voy a matar? Yo necesito que tú, que eres lo único que yo tengo, por favor, me puedas complacer en esto. Y tanto fueron las súplicas del alacrán que la rana cede, lo coloca sobre sí y van cruzando el río, y cruzando el río el alacrán la clava y su veneno penetra al cuerpo de la rana. Y la rana, molesta, sabiendo que su muerte es segura, le dice, ¡qué necio eres! ¿No sabes que ahora vamos a morir los dos? Y el alacrán responde, lo sé, pero no pude evitarlo, es mi naturaleza. El hombre, por gracia común, es inducido a hacer cosas buenas. No es que en su corazón reside algo de bondad, como decía Arminio. No, él está totalmente corrompido. Y las cosas buenas que hace por las iniciativas de Dios es para preservar a su pueblo en este mundo y para preservar el orden de Dios. Porque si fuera por el hombre, este mundo ya estuviera destruido. Ya la humanidad se hubiese encaminado a la autodestrucción. Pero Dios nos preserva y nos guarda por la gracia común. La Escritura dice que el mundo nos odia. Dice la Escritura, por eso el mundo los odia, porque no sois del mundo. El mundo que es controlado por Satanás, que es quien controla la mente de la humanidad caída, nos odia a nosotros. Y si no fuera por Dios, que refrena el mal y lo controla, ya nosotros estuviéramos totalmente aniquilados. Pero no es que algo que el mundo decide hacer, es que él no puede hacer otra cosa porque esa es su naturaleza. Yo les invito a que vayamos a un pasaje de las Escrituras muy conocido por cada uno de nosotros. Y este pasaje de las Escrituras va a ser el punto de partida de otros textos que nosotros también vamos a ver. Me toca hablar del libre albedrío y la gracia de Dios, pero antes de comenzar a hablar de este pasaje, tengo que hacer dos aclaraciones pertinentes que precisamente el profesor Sugel me ayudó a refrescar parte de las notas del sermón. Y es que cuando hablamos de libre albedrío tenemos que colocarlo en la historia en dos posiciones que no son antitéticas, no son antagónicas entre sí, pero que se dicen en dos contextos diferentes. Una es la concepción de libre albedrío que tenían
Martín Lutero y Calvino y algunos de los reformadores como hijos de su tiempo, y las confesiones de fe y la versión que ellos dan de lo que es el libre albedrío. Para los primeros, el libre albedrío se puede describir como la incapacidad que tiene el ser humano hacia las cosas espirituales que provienen de Dios. Él no puede discernir ni tiene iniciativa alguna para ser certero, para buscar a Dios y para entender las cosas espirituales. Él es un esclavo del pecado y él es un muerto espiritual y no puede. Ese es el concepto del libre albedrío, que lo aniquila, lo pone en el abismo y lo sepulta, porque eso no existe desde el punto de vista de los reformadores, que el hombre tiene la capacidad de elegir su destino. Ahora, cuando vamos a las distintas confesiones de fe, las confesiones de fe definen libre albedrío como la capacidad moral que tiene el hombre delante de Dios. No para salvarse, sino de sus acciones. En otras palabras, Dios ordena todo, pero el hombre es responsable de sus acciones. ¿Cómo esto ocurre? Yo no sé, pero la Biblia lo dice. Entonces, vamos a estar definiendo este libre albedrío desde el punto de vista de los reformadores principalmente, de la incapacidad que tiene el hombre de buscar a Dios y de él encauzarse en los caminos de la fe, producto de las inclinaciones de su corazón. Y eso es lo que vamos a estar explicando y despertar, por supuesto, a las cosas espirituales. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, es nuestro punto de partida. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, como dice la versión Reina Valera del 60, y no las puede entender porque se disciernen o se han de discernir espiritualmente. Este texto ampliamente conocido y que Pablo se lo dirige a una de las iglesias que más tormentos le dio. Para nosotros darnos cuenta del amor que tenía el apóstol Pablo por las iglesias, basta ver el amor que le tenía a los corintios. Si Pablo era capaz de amar a los corintios, era capaz de amar a cualquier persona. Estos hermanos que son llamados santos, después Pablo en el capítulo 3 les llama carnales y niños en Cristo, unos inmaduros que no habían crecido en el conocimiento y en la madurez cristiana. Y Pablo aquí entonces comienza mostrando una serie de contrastes que no se tiene como punto de partida el versículo 14, sino que viene mucho más atrás. Y yo quisiera colocar estos textos en esos contrastes que el Señor nos viene mostrando por el apóstol Pablo. Imaginémonos dos columnas donde Pablo presenta el punto de vista del hombre y en otra columna donde Pablo presenta el punto de vista de Dios y la yuxtaposición que se da entre estos dos conceptos. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios nos vamos a dar cuenta en el capítulo 1, versículo 18, que la palabra de Dios es locura para los hombres. Sin embargo, Pablo dice en el otro lado que es poder de Dios y ahí vemos el contraste. Para unos es locura, para otros es poder de Dios. Para uno es locura que nosotros estemos aquí meditando en la palabra de Dios, desperdiciando. Pero para nosotros es poder de Dios. Y sigue hablando entonces ahora de la sabiduría de Dios. Lo primero que vemos es el mensaje de Dios, que es locura, para nosotros es poder de Dios. Lo segundo que vemos es la sabiduría de Dios. Capítulo 1, versos 20 al 25. ¿Qué dice el hombre? La sabiduría de Dios, el hombre no la conoce. La sabiduría de Dios, los hombres piden señales y conocimientos para poder darse cuenta de lo que es Dios, del tropiezo y locura y necedad, y es necia y débil. Pero para nosotros, ¿qué es? Es que Dios es algo que Él da a conocer, no que nosotros buscamos. Por eso es que nosotros no andamos por
por vista, nosotros andamos por fe. Nosotros no tenemos que ver a Dios haciendo grandes prodigios para nosotros creer, porque nosotros creemos en su palabra. Ella es la que dirige nuestro camino mediante la acción del Espíritu Santo. Si yo tengo que ver señales y prodigios para creer en Dios, si los cultos tienen que estar llenos de manifestaciones extraordinarias y sobrenaturales, entonces no es por fe, porque yo estoy condicionando mi creencia en base a lo que yo veo. Fe verdadera no es fe hasta que no sea lo único que te sostenga, hasta que no sea lo único que guíe tus pasos. Nosotros estamos en los caminos del Señor por pura fe. Cuando el dolor me asalta, cuando mis noches se vuelven largas y eternas por el desvelo, cuando la angustia se asoma, cuando hay aviso de tormenta o cuando la tormenta arrecia, y en medio de ese torbellino, de esas tormentas, yo puedo levantar mis ojos a los cielos y adorar y bendecir el nombre del Señor. Entonces yo puedo decir que yo vivo por fe. Y Pablo está presentando estos contrastes. Nosotros vivimos por fe. Nosotros vemos que Dios se da a conocer, Dios se da a revelar. Y la palabra verdad es aletheia, donde Dios se da a revelar, que significa algo que no está oculto, que se pone al alcance de las personas que Dios quiere. Cuando el Señor dice yo soy el camino, la verdad y la vida, esa verdad no oculta, en contraste con la búsqueda desesperada de los sabios griegos que estaban buscando la sabiduría y el conocimiento sin tener ninguna garantía de que lo iban a encontrar. Cristo viene y se muestra como la verdad y se coloca al alcance de los hombres. Por esto es que Dios se da a conocer, Dios presenta su cruz. No podemos hablar de evangelio sin la cruz, no podemos quitar la cruz de Cristo, que es el centro de nuestra fe. Este plan de Dios es fuerte y es sabio, versículo 25. Entonces vemos el mensaje de Dios, versículo 18, la sabiduría de Dios en el versículo 20 al 25 del capítulo 1, y vemos también la soberanía de Dios en los versículos 26 al 31. Y Dios administra su soberanía de forma tal que no toma en cuenta los sabios según el mundo, ni es para los poderosos ni nobles según el mundo, sino como que es para lo que el mundo considera necio y es para lo que el mundo considera viles y débiles. Dios lo ha orquestado así. Y Pablo viene presentando todos estos contrastes para terminar con la predicación de Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Y esta predicación no es conforme a las expectativas humanas ni al ambiente retórico de los corintios. Los corintios eran muy dados a catalogar y determinar a quiénes se iban a escuchar dependiendo del arte del buen hablar. Definitivamente Pablo era orador, pero su fortaleza no estaba en su oratoria, sino en el poder de Dios. Pablo entonces viene y lo reconoce. No es conforme a las expectativas que ustedes tienen. No es conforme a lo que ustedes están acostumbrados a oír. Pero muy por el contrario, las palabras de los retóricos no cambian el corazón porque viene de su sabiduría. Pero este mensaje que yo les predico es espiritual y por lo tanto poderoso. Versículos 4 y 5. Es poderoso porque yo soy simplemente un medio del cual desciende fuego del cielo para consumir nuestros pecados y llevarnos santificados a los pies de Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Y termina diciendo que esta predicación es sabia y eterna conforme a la humana, versículos 6 y 13, para entonces concluir, pero el hombre natural no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo hace esta extensa descripción para decir, pero yo no tengo esa expectativa con ustedes. Yo sé que el hombre natural no va a entender las cosas espirituales, por más que quiera, por más bueno moralmente que sea. Durante mucho tiempo los ateos desde el punto de vista humano, te dicen ateos, pero desde el punto de vista bíblico no existen los ateos. Y quiero confirmar esto con algunos textos bíblicos
para que ustedes vayan conmigo y lo leamos para que podamos tener una comprensión mayor y ubicarnos en el contexto que estamos leyendo. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 53, versículo 1, que también es paralelo, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y en el Salmo 10, verso 4, en el Salmo 10, verso 4, dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. O sea, dice el necio que no hay Dios. Pero el mismo Señor nos confirma por su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después Pablo, haciéndole una exposición más acabada en ese patrimonio teológico del apóstol Pablo, que es el libro de los Romanos, Pablo dice en su introducción que no tienen excusa delante de Dios porque su eterno poder y su divinidad se hace claramente visible a partir de la creación. Quiere decir que por la creación, por el orden que hay en el universo, es suficiente para que una persona, aunque no sea cristiana, diga, debe haber algo, tiene que haber un Dios que puso todo esto en armonía, que sincronizó todas estas cosas. Pero el necio dice, no hay Dios. Y esto es importante, puesto que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se enfrenta a una diversidad de pensamientos. Y ahora nosotros vemos una clase de ateos que eran diferentes a otra clase de ateos que nosotros veíamos en el pasado. En el pasado nosotros veíamos personas que decían ser ateos, por eso puse estos versículos en evidencia para que no se dejen llevar de que no, yo soy ateo, es una necedad. Es que eran hostiles a Dios. Una clase de ateos tipo Richard Dawkins, que es un enemigo y un activista de la fe, un blasfemo. Pero hay otra clase de ateos que no son así, pero son igual de letales. Por ejemplo, Brad Pitt y Angelina Jolie, ellos dicen que ellos son buenas personas, que ellos son decentes, que ellos adoptan niños para proveerle un ambiente seguro, pero que ellos no creen en Dios. Porque para ser buena persona no hay que creer en Dios. Ted Turner donó cientos de millones de dólares a la ONU. Y cuando estaba haciendo su donativo, dijo exactamente las mismas palabras. Estamos haciendo eso porque somos buenas personas. Y para ser buenas personas y decentes, no hay que creer en Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta esa situación. Nos está diciendo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él puede hacer cosas buenas. Y qué bueno que Ted Turner dio esos cientos de millones de dólares a la ONU, porque quizás algunas de las cosas que nosotros hemos conquistado y que tenemos fue por eso. Oí hace tiempo una ilustración de una señora muy creyente que siempre le pedía a Dios y tenía un vecino hostil, y esta señora muy creyente le pedía a Dios tantas cosas y el vecino la escuchaba, pero el vecino era un demonio, decía que no creía en Dios, y le dice a alguien, mira, ve, llévale esta compra a la vecina y dile que se la envió el diablo. Y la persona fue y le dijo, mire, esta compra se lo envió el diablo. Y ella alza sus ojos a los cielos, ay Señor, qué bueno tú eres, que puedes usar hasta el diablo para bendecir y sostener a tus hijos. El hombre hace cosas buenas, no importa lo que él sea o lo que él tenga en sus intenciones, es guiado por Dios. Pero ¿qué quiere decir la Escritura con el hombre natural? ¿Qué es lo que quiere decir? Este término aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Juan, en Corintios, aparece en el versículo 44 del capítulo 15 y en el versículo 46, y aparece en Santiago 3,
15 y en Judas 19. De esas 5 menciones, las de Santiago 3.15 y en la de Judas 19 y 1 Corintios 2.14 significa exactamente lo mismo. Una persona que solamente está despierta a sus sentidos materiales, que no tiene ningún tipo de sensibilidad espiritual. El hombre natural se puede definir como la persona que no tiene a Cristo en su vida. Es decir, una persona que todavía Cristo no la ha salvado y por lo tanto sus capacidades están limitadas a lo terrenal. Eso es el hombre natural. Aunque haga cosas buenas, pero ya hemos establecido que hace cosas buenas porque el Señor lo induce a hacer cosas buenas, no porque de su naturaleza salen cosas buenas, que era lo que decía Arminio. No, el hombre está caído, pero no está totalmente caído y puede hacer cosas buenas. No, él está totalmente corrompido porque dice la Escritura, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y eso es sumamente contundente. Pero sí encontramos a las Escrituras que Dios usa instrumentos de personas que no le temen para ordenar sus caminos y ordenar sus propósitos. Los hermanos de José cometieron pecado contra Dios y con José, pero José le dice a sus hermanos, pero Dios encaminó todo esto para bien. Dios tiene un propósito que a veces nosotros no conocemos y no nos damos cuenta de esto. El hombre natural, de su propia motivación, de su propia naturaleza, es imposible que él haga cosas buenas y por lo tanto, aunque tenga su sentido despierto y sensible al mundo de lo espiritual, esto no va a ser certero. Y digo al mundo de lo espiritual porque nosotros creemos que una persona muy religiosa, aunque no sea cristiana, no es mala persona. Y que quizás está más cerca de nosotros que otros que sean abiertamente ateos. El hombre natural puede ser muy religioso y por lo tanto, por su condición de natural, está lejos de Dios como un asesino en serie. Aunque sea moralmente correcto, porque todas las religiones de alguna manera u otra predican cierta moralidad. Y le voy a contar esta historia para que nosotros podamos, o para yo mejor poder ilustrar lo que quiero decirle. Yo hablaba con el hermano de un hermano en Cristo. Su hermano, es decir, hay un hermano en Cristo que su hermano hizo una expedición a la India. Y él era devoto del gurú hindú Sata Sai Baba. Y él me contaba esa experiencia. Y yo me le acerco a él. Dime, cuéntame esa experiencia. Y con lágrimas en los ojos, de una forma tal que él no podía contenerse. Él se siéntese pastor, y comienza a hablarme de aquella expedición. Hasta que llegó el momento donde él estaba parado a unos 500 metros por donde estaba pasando Sata Sai Baba. Y cuando yo lo vi, yo caí en éxtasis, a 500 metros, en medio de la multitud que rodeaba a aquel individuo. Y yo lo vi, se me aflojaron las rodillas y yo me desmayé literalmente. Y unas personas que estaban ahí me pararon y yo a la distancia no podía contener mis lágrimas al verlo. Después que pasó Sata Sai Baba, él dijo, yo fui uno de que esta multitud, al no poder ni siquiera tocarlo, me abalancé hacia el camino por donde él había pesado y yo me comí aquella tierra. Con lágrimas en los ojos, compungido, sumamente emocionado por aquella experiencia. Es una persona vegetariana, no está sobrepeso, tiene su vida en orden, buen hijo, buen hermano, pero es un hombre natural. Porque toda la espiritualidad que puede salir de un corazón que no conoce a Dios, con seguridad y certeza y precisión bíblica va a ser errada. Porque el único que nos puede mover hacia una espiritualidad correcta es que el Señor despierte nuestros sentidos a Él. Es que el Señor nos dé vida porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que saque nuestra mente de la mazmorra de esclavitud donde nosotros estamos.
Por lo tanto, el hombre natural no tiene ningún tipo de esperanza. Todos los creyentes, usted y yo, en un momento determinado fuimos hombres y mujeres naturales. Esa es la manera en como nosotros nacemos. Nosotros nacemos a este mundo de manera natural. Nosotros andábamos corrompidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Para ilustrarlo, voy a hacer una ilustración un poco más fuerte. Un niño recién nacido, o mi hija, o una de mis hijas cuando nació, de 5 días de nacido, esa bebé hermosa porque se parece mucho a su padre, y entonces sostenida ahí en mis brazos, esa niña está muerta en sus delitos y pecados. Ella no es inocente, porque dice la Biblia que nosotros nacemos muertos. No le estoy diciendo el hijo suyo o la hija suya, yo estoy diciendo la mía. Ella, cuando estaba de esa edad, cualquiera de ellas no eran inocentes. Y todavía tengo una de 5 y no es inocente. Y créanmelo, no es inocente en lo más mínimo. Los niños recién nacidos nacen inconscientes, pero no son inocentes. Y si se salvan o no, pregúntenselo al profesor Sugel. Entonces, realmente, nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos personas que no tienen ningún tipo de sensibilidad a la realidad de Dios. ¿Qué característica a la luz de este texto entonces tiene el hombre natural? Porque no podemos decir que este hombre tiene libre albedrío para elegir lo que a él le convenga en cuanto al destino de su alma. ¿Por qué él no puede hacer eso? En primer lugar, los asuntos de Dios no lo puede aceptar, no lo puede entender, no le da la bienvenida, que es lo que quiere decir el texto en el idioma original. No le puede dar la bienvenida a los asuntos que vienen de la presencia de Dios. Por lo tanto, este hombre puede ser eminentemente religioso, este hombre puede ser eminentemente moralista, este hombre puede dar millones y millones de euros para calmar las necesidades de los más desventurados de este mundo, y este hombre está totalmente perdido, y con todas sus buenas intenciones que Dios usó para bien de otras personas, esta persona se va a perder, porque es que natural significa que él solamente puede darse cuenta de lo que es este mundo. Él no puede comprender el plan de salvación. Él no puede comprender el significado de la cruz. Él no puede comprender que Dios tiene un plan eterno. Él no puede entender lo que es convicción de pecado. Él no entiende nada de esto, por su condición de hombre natural. Y aunque sea eminentemente religioso, su religión va a ser desfasada. Quiere decir que los asuntos de Dios no los puede aceptar, no le da la bienvenida, no lo puede comprender. En segundo lugar, los asuntos de Dios para este tipo de personas son una necedad, son una locura. Una joven de nuestra iglesia, estudiante de medicina, está en el salón de clases y el profesor de ginecología dice: ¿cuántas de ustedes, refiriéndose a las muchachas, son vírgenes? Y esta muchacha cristiana levanta su mano y es objeto de burla y de bullying de parte del profesor, provocando la burla de todas las demás, diciéndole que ella es una loca y desfasada. ¿Y cómo ella espera ser una buena profesional siendo virgen? Porque la palabra de la cruz es locura lo que se pierde. Es una necedad. Es una necedad que una persona no viva su vida como el mundo lo ha establecido. Es una locura que nosotros estemos aquí meditando en la palabra de Dios. Es una locura que nosotros no aprovechemos las oportunidades que tenemos en este mundo. Es una locura, es una necedad. Es una necedad, es algo que no cabe racionalmente en la mente finita y limitada de los seres humanos. Entonces, la palabra de la cruz, la palabra de Dios es necedad, es locura
a los que se pierden, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una necedad. Una de las cosas que caracteriza a un cristiano es que hace un contraste en lo que era su vida pasada y lo que es su vida presente. Y algo que no sé si a ustedes les pasa, pero le pasa a los cristianos. No sé si a ustedes les pasa, pero le pasa a los que somos cristianos. Es que nosotros decíamos, pero ven acá, mira lo que yo hacía, yo tenía que estar loco. ¿Cómo puede ser posible que yo hice esto y aquello? ¿Cómo puede ser posible que yo estaba fuera de sí? Por eso es lo que dice la Escritura. Porque el hijo pródigo, dice la Escritura, que cuando estaba allí rodeado de cerdos, volviendo en sí, miró al cielo. Y ese es el orden del arrepentimiento. Primero con Dios y después con los hombres. Miró al cielo y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco del hambre? La persona que no tiene a Cristo, que es un hombre natural, está fuera de sí. Me contaba Roger que estaba en una iglesia donde el predicador le decía a los inconversos, porque era un culto evangelístico, a los inconversos que estaban allí, el predicador hizo una pausa en su sermón y le dijo a todos los que estaban allí, mire, amigo, usted que no visita, usted está loco. Usted está malo de aquí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero lo que enseña las Escrituras, aunque quizás no se lo digamos de esa manera, es que la palabra de la cruz es locura. Él cree que todas las cosas que nosotros hacemos responden a una necedad, a un fanatismo, pero es su condición que no le permite entender. Los asuntos de Dios no los puede aceptar, los asuntos de Dios son locura, los asuntos de Dios no los puede entender. Y la palabra es que no le da la bienvenida, los rechaza, los repela. Hay una condición en su corazón que no los hace ser sensibles. No los hace ser sensibles a las cosas de Dios. Por lo tanto, ellos no tienen ningún tipo de oportunidad. Y esto es trágico. No tienen oportunidad, ni la más mínima. Están acorralados, están confinados, van directamente a la perdición eterna. No hay ninguna esperanza en ellos. Ellos no pueden ser espontáneos y de su propia naturaleza buscar a Dios. No pueden. Solamente tiene que venir una fuerza externa contraria de ella. Tiene que venir una vida externa a ellos y los resucite y los libere y los ponga en el camino de la salvación. Pero ellos no pueden. Y lo confiesan. Si dejáramos este mensaje hasta aquí, sería el mensaje más trágico que pudiera existir. Porque no le estamos dando esperanza a las personas que están escuchando. Los asuntos de Dios solo lo pueden entender los que son de Dios. Entonces ya vemos las características del hombre natural. Ahora vamos a ver ¿por qué es así? ¿Por qué ellos piensan así? ¿Por qué son así? ¿Por qué no pueden aceptar los asuntos de Dios? ¿Por qué es una locura o una necedad los asuntos de Dios? ¿Por qué ellos no lo pueden entender? ¿Por qué? Si tuviera al alcance de nosotros hacerle entender, ¿qué no hiciéramos nosotros? Si pudiéramos hablar con ellos y durar una semana, estuviéramos nosotros por nuestros familiares inconversos, no una semana, un mes hablando con ellos. Si el Señor nos dijera, las almas van a venir después que tú tengas un mes ayunando, ayunamos un mes. Si nos dijeran, tiene que ser una peregrinación a la basílica de rodillas, lo haríamos. ¿Qué no haríamos por un familiar inconverso? Por un hermano, por un primo, por un padre, por una madre. ¿Qué no haríamos? Gente que van a pasar la eternidad en el infierno, en un lamento por los siglos de los siglos. ¿Qué nosotros no haríamos, aunque en el intento perdiéramos nuestras vidas? Estuviéramos haciéndolo por amor a ellos, para estar juntos por la eternidad. ¿Qué no haríamos para que unas personas pudieran salir y romper las cadenas de la esclavitud? Para mí son muy conmovedoras las palabras de Spurgeon. Yo afirmo, con base en la autoridad de la Escritura
Y les digo, podría predicarle al hombre natural toda la eternidad, si fuera necesario, si que en algún momento de la eternidad él reaccionaría. Podría pedir prestada la elocuencia de Demóstenes o la de Cicerón, pero los inconversos no querrán venir a Cristo. Podía pedirle de rodillas con lágrimas en mis ojos y mostrarle los horrores del infierno y los gozos del cielo, la suficiencia de Cristo y su propia condición perdida, pero ninguno querrá venir a Cristo por su propia cuenta, a menos que el Espíritu que descansó en Cristo los traiga. Decía Arthur Pink, ni las bendiciones ni las calamidades hacen que el pecador venga a Cristo, solo su gracia admirable. No hay forma. No hay forma de que vengan. No hay lágrimas que puedan ser derramadas, que endurezcan un corazón hostil a Dios. Por más lágrimas, porque las lágrimas no ablandan el corazón del ser humano. Mis lágrimas, ese líquido que puedan vertir de mis ojos, no la van a derramar, sino el líquido que se derramó en la cruz de Calvario. Ese sí lo ablanda. Ese sí puede cambiar el corazón. Ese sí es verdad que transforma de una vez y para siempre y convierte el corazón de piedra en un corazón de carne, como dice el profeta. Pero nuestras lágrimas no. ¿Por qué esto es así? Porque el hombre natural es un esclavo. Y ayer le decía que le iba a explicar mejor hoy lo que es la esclavitud. Pablo lo dice en un contexto de esclavitud que nosotros no conocemos, y como dice un autor, tenemos que oír la música de fondo del texto para poder comprenderlo mejor. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, el que no tiene la verdad es un esclavo. Y más adelante, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que el hombre natural, hay términos sinónimos en el Nuevo Testamento para describirlo. Natural, esclavo o prisionero, también, o muerto, son términos que se refieren a la misma clase de persona en su condición. Un esclavo era propiedad absoluta de su amo. O sea, que su vida era de su amo, su tiempo era de su amo, su mujer era del amo, sus hijos eran del amo, sus nietos eran del amo. Él no tenía propiedad privada alguna. Todo lo que él podía poseer, desde su vida hasta sus posesiones materiales, eran propiedad absolutamente del amo. Y una persona que nacía esclavo, a menos que en el raro caso del mundo antiguo, un amo quisiera darle la libertad a un esclavo, él se la daba. Pero normalmente, el que nacía esclavo, moría esclavo. Y ellos lo veían de manera natural. Ellos entendían esto. Ellos entendían en muchos casos que la esclavitud era algo natural, así nací. Mis padres eran esclavos, mis abuelos eran esclavos, mis bisabuelos eran esclavos, mis tatarabuelos eran esclavos, y por generaciones y generaciones eran esclavos. Ellos lo veían así. Y dice la Escritura que nosotros éramos porque dentro del mundo de los esclavos existían los esclavos cimarrones, que se alzaban y se liberaban de sus amos, y entonces vivían en la ilegalidad toda la vida, escondidos en las montañas, huyendo y metiéndose en cuevas. Pero aquí no hay cimarronaje. No hay manera de nosotros alzarnos y determinarnos y autoproclamarnos libres. Todo aquel que nació es un esclavo y solamente se hará libre, solamente conocerá la libertad cuando Cristo lo liberte. Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario por su pueblo, las cadenas de esclavitud se estaban rompiendo. Cuando Cristo estaba muriendo por nosotros y redimiéndonos en la cruz del Calvario, en nuestra prisión de oscuridad, allí cuando estábamos confinados en aquella fría celda oscura, sucia, pequeña, apestosa, la luz de Cristo
Cristo entró y de repente nuestros sentidos se despertaron a un mundo, vimos nuestro pecado y corrimos huyendo hacia la cruz, diciéndole al Señor, perdóname, gracias. Solamente cuando Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. No hay otra manera de ser libres. No hay otra manera de obtener la libertad. ¿Por qué el hombre natural es así? Porque él es un esclavo, no ha creído en Cristo. Y creer en Cristo no es creer en concepto, es creer en una persona que se llama Jesucristo. No es que yo me aprendí algo, yo creo en eso porque yo me lo aprendí. No, yo creo eso porque Él me hizo libre. Yo creo porque Él murió por mis pecados. Yo creo porque Dios puso su mano en mi corazón y me hizo creer. ¿No puede creer? Entonces, pastor, no hay esperanza en Cristo Jesús. El hombre natural no puede creer porque es un esclavo, pero también la Escritura dice que el hombre natural es un muerto. Yo no conozco el primer ser humano que murió y después de muerto diga, era para ver quiénes me querían o no, y volvió a vivir. Por ahí andan testimonios de que, no sé si aquí en Ecuador llegó, el muerto vivo. Que fue un tipo, di que murió, fue al infierno y después el Señor le dio una oportunidad y lo condujo al cielo. Y le dijo, ¿ves de lo que te estoy librando? Vete al mundo y háblale de los horrores del infierno y de las maravillas del cielo. Y el tipo, pues, por una ofrenda, daba su testimonio en distintos lugares. Hay otro libro de un niño por ahí que se murió y otro de estos 90, qué sé yo cuántos minutos, 60 segundos en el cielo. Y testimonios formidables que yo no creo. Porque la Escritura es clara. Escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio. Y usted dirá, pero Lázaro murió. Murió la hija de Jairo. Murió Eutico, que gracias a Dios no está aquí. Y Jesús resucitó a los dos primeros y el Señor, y después Lázaro resucitó como instrumento de Dios a Eutico. Sí, pero se pueden contar con los dedos de una mano, es lo primero. Número dos, ninguno vino contando cosas que vio allá. Nadie. Entonces, estos testimonios modernos, pues, no sé, parece que están en un nivel espiritual mucho mayor que aquellos que, como Lázaro, conoció a Jesucristo. Pero el caso es que el hombre es un muerto espiritualmente. Él está totalmente inconsciente de la realidad espiritual. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 2, verso del 1 al 5. Y amigo, si usted no conoce a Cristo, mire, usted está muerto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Estábamos muertos y el Señor nos da la vida. Tiene que venir una vida fuera de nosotros para que nos despierte la realidad espiritual. Como una persona que es natural, como una persona que es un esclavo, como una persona que es un muerto, de manera espontánea va a buscar a Dios. Por eso que dice Pablo en los Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él no puede. ¿Por qué estaba muerto en sus delitos y pecados? Para ir terminando, mis hermanos, la historia ha traído muchos debates con esto. Quizás el más conocido es el de Pelagio y San Agustín, donde Pelagio precisamente decía que el ser humano primero está corrompido, pero no tan corrompido, y él puede escoger a Dios de manera natural, lo cual es algo que Agustín contrarrestó de una manera recurrente y fuerte.
haciéndole ver la doctrina de la depravación del hombre. A la pregunta de cómo llega el alma a descubrir las verdades eternas, Agustín recurría a la iluminación. El Señor tenía que iluminar su corazón, iluminar su entendimiento para que él pudiera despertar a la realidad de Dios. Y de ahí en adelante yo sé que todavía, aunque han pasado muchos años, el debate entre el hombre que tiene libre albedrío y el hombre que es un esclavo todavía continúa. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo dice. No es tanto porque lo diga Agustín contradiciendo las enseñanzas de Pelagio o Pelagio contradiciendo las de San Agustín, es porque la Biblia lo dice. Pero el hombre natural, el esclavo, el muerto, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. No es que él no quiere, es que él no puede. Su condición de muerto y esclavo espiritual le impide a él asimilar estas cosas, porque para él son una locura y no las puede entender. Termino con el versículo 15 que dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. En un sentido, nosotros sí tenemos libre albedrío. En un sentido, sí nosotros podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Yo si quiero, al terminar de aquí, puedo pecar. Porque yo veo la realidad de otra manera. Porque el Señor solamente le da esa capacidad a nosotros. Los demás que no tienen a Cristo son esclavos. Ellos no pueden escoger. Ellos escogen de acuerdo a su naturaleza. Nosotros sí podemos juzgar todas las cosas. Nosotros tenemos esas ventajas gloriosas con relación a las personas que no conocen al Señor. Nosotros conocemos de dónde venimos, a dónde vamos y quién nos creó. Nosotros sabemos no solamente la historia, sino tenemos también la ventaja de saber cómo va a terminar la historia. Nosotros sabemos todas estas cosas. Nosotros podemos juzgar espiritualmente. Por eso el juzgar espiritualmente nos ayuda a ser amorosos, misericordiosos y tolerantes. ¿Por qué? Porque hay veces que las personas que son impías, naturales, inconversos, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, pueden decirnos a nosotros cosas hirientes. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo creo que los tiempos más peligrosos para la iglesia de Cristo, incluyendo el siglo XX, yo creo que es estos días que estamos viviendo del siglo XXI. Y puede ser que nosotros tengamos que pagar un precio como nunca antes se había pagado en estos últimos años por la causa de Cristo. Nosotros juzgamos las cosas espiritualmente. Debemos orar para que el Señor nos dé fortaleza. Juzgar las cosas espiritualmente significa enfrentar el mal, la hostilidad y las circunstancias como el Señor lo establece. En oración, teniendo paciencia con el que no conoce al Señor, sabiendo que nosotros no podemos convertirlo, pero Dios, que tiene propósito en todo, le puede permitir a personas pasar por situaciones difíciles. Dios pudo salvar al gadareno antes de que él hiciera tanto daño a los demás y tanto daño a sí mismo, pero el Señor lo permitió. Hay personas que quizás como Lucas tuvieron una vida decente y no fueron como el gadareno, o como Samuel, el profeta. Pero el que es espiritual sabe todas estas cosas. Cuando el ex endemoniado gadareno, ya vestido, bañado y afeitado, se iba con Jesús, le dijo, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Juzgamos las cosas espiritualmente. Sabemos que esto ocurre. Sabemos que en todo lo que acontece, Dios tiene un propósito. Y tenemos que orar para que esa sabiduría que Dios ha prometido darnos a nosotros, abundantemente y sin reproche, cuando nosotros se la pedimos, esté siempre en nuestras mentes y nosotros podamos pedir siempre esa sabiduría a Dios para que podamos juzgar, para que podamos juzgar las cosas conforme a la realidad de Dios.
Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.